Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6 de la mañana con 33 minutos, 6 con 33 en la mañana. Vamos de inmediato a comenzar con nuestro análisis de la jornada del día de hoy, una jornada que se advierte muy compleja, una jornada que creo que nos estresa a todos. Sobre esta movilización que ha sido anunciada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y a la que ayer se adhirieron varias organizaciones. La Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, la Federación Nacional de Campesinos, FENOC, la Federación de Indígenas Evangélicos, FEINE, la Federación Ecuatoriana de Indígenas, FEI. Esas 4 organizaciones han sido las que se han adherido a esta manifestación y de hecho ayer se lo expresaron a Leonidas Issa hacia las 7 de la noche directamente. Ellos convocaron una rueda de prensa a las 6 de la tarde para hacer este anuncio y a las 7 de la noche acudieron hasta la sede de la CONAIE en Quito para formalizar ese respaldo, pero claro, señalando que se van a movilizar desde sus respectivas comunidades, desde sus respectivas provincias que no tienen previsto llegar a Quito, que van a esperar la evolución de las manifestaciones de estas horas en el Ecuador. Partamos de un hecho, querida audiencia. Con una paralización nadie gana, todos perdemos. Todos. Pierden los que manifiestan, pierden contra quienes se manifiestan. Pero la movilización y la protesta es un derecho que debe servir para que quienes plantean una serie de demandas, siempre que estas demandas tengan una razón de ser, sean escuchados por parte de las autoridades. El problema es que cuando los unos y los otros caen en un diálogo de sordos, perdemos como país. Yo no voy a denostar, y es mi postura personal, no voy a denostar el legítimo derecho que tienen los indígenas, los trabajadores, los médicos, los profesionales de la salud, cualquier sector social, el legítimo derecho para protestar con una plataforma de lucha con argumentos que justamente sirvan de sustento para mejorar su situación y las condiciones de vida tanto de ellos cuanto del resto de los ecuatorianos. A mí no me vengan a decir que los indígenas no tienen derecho, que Issa es así, asado, cocinado. Yo he leído este último fin de semana una serie de mensajes insultantes hacia el dirigente de la CONAIE, que en nada abonan a un legítimo debate de ideas que debería ser el que impere en la sociedad ecuatoriana a partir de la plataforma de lucha que plantea la CONAIE. Lo que algunos sectores han planteado es el insulto, la agresión, la descalificación a Leonidas Issa por su condición indígena. La CONAIE, la FENOCIN, la FEINE, la FEI, el FUT, no sé qué vaya a anunciar hoy, entiendo que hoy hay unos anuncios del Frente Popular a las 9 de la mañana, y otras organizaciones sociales tienen el legítimo derecho de protestar, porque además, guste o no guste, el derecho de la protesta está consagrado en la Constitución de la República. Y esa protesta debe servir para sensibilizar tanto a sus actores cuanto al gobierno ecuatoriano. Y el gobierno ecuatoriano al mismo tiempo, al menos de lo que se ha visto, ha sido muy poco sensible a las demandas de las organizaciones sociales. Las cosas en el Ecuador no están bien. Ecuador está atravesando una situación muy complicada y con ustedes le hemos compartido en varias ocasiones. Estamos enfrentando una situación de inseguridad clamorosa que hoy se ha convertido en la principal preocupación, en el principal motivo de temor que tenemos los ecuatorianos, la inseguridad, marcada por el desempleo, por el alto costo de la vida. Y a mí no me vengan a decir que es solamente por la guerra de Ucrania con Rusia. Hay un problema de alto costo de la vida muy complejo, muy complejo. El deterioro de la red vial estatal, la falta de medicinas, insumos y medicamentos en los hospitales y dispensarios regentados por el Estado y también aquellos que pertenecen al Seguro Social. Hay una serie de elementos sobre los cuales el gobierno no ha sido sensible en solucionarlos de la mejor manera. Y hay un segmento del país, un gran segmento del país,
que está descontento con esta situación y que está claramente afectado por estas complejas situaciones. Esto tiene que reconocer, por ejemplo, el gobierno. El presidente Lasso está obligado a reconocer que las cosas no están bien en el Ecuador y a escuchar a los sectores que reclaman. Y por otra parte, los otros sectores que reclaman están obligados también a tratar de sentarse en la mesa de diálogo y buscar alternativas que permitan solucionar los problemas que estamos enfrentando. Pero si hay una parte que me quedó de la intervención de ayer de Leonidas Sisa. Cuando Leonidas Sisa dice, el gobierno ha escuchado, pero no ha hecho nada. Porque tampoco, digo yo, los sectores sociales pueden acudir a un diálogo de sordos. Si el diálogo es de sordos, si simplemente se sientan allí para la foto, para los mensajes luego en las redes sociales, los posts posteriores, para decir sí, nos sentamos a conversar, que el gobierno del encuentro, que no sé qué, y solamente se queda en eso, no sirve absolutamente de nada. Yo temo mucho de que luego del post-pandemia, o en este contexto post-pandemia, luego de la pandemia, cuando el aparato productivo se paralizó totalmente, y en este momento estamos tratando de reactivar la economía, temo mucho que la falta de sensibilidad de las partes, de los unos y de los otros, termine repercutiendo en la situación de usted, amigo, amiga que me está mirando y que me está escuchando, o la mía, de todos nosotros, que no estamos en las calles luchando, que no estamos en las calles protestando y que necesitamos trabajar. Termine repercutiendo en la situación de todos si las partes no ceden y no se sientan a conversar. Ayer el presidente Lasso tuvo una intervención de más o menos 2 minutos que fue posteada en su cuenta Twitter. ¿Qué dijo el presidente de la República, Roberto Carlos? Cuéntenos cuál es el mensaje en video del presidente Lasso. Ecuatorianos, la pandemia nos obligó a estar encerrados, a cerrar negocios, escuelas y colegios. No podíamos movilizarnos, ver a nuestros familiares y a nuestros amigos. Ahora que empezamos a reactivarnos y movernos con libertad, no podemos permitir que grupos políticos que buscan desestabilizar y pescar a río revuelto paralicen nuevamente al país. Parar es lo peor que podemos hacer cuando estamos empezando a reactivarnos, a trabajar para salir de la crisis. Todos nos hacemos daño con una protesta violenta. Se dañan las cosechas y las vías, se frenan las ventas, se complica el transporte, se afecta el turismo y se pone en riesgo la vida de los ecuatorianos. Además, una paralización nos divide, justo cuando debemos unirnos para combatir a los verdaderos enemigos, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Mi responsabilidad como presidente es garantizar al país el derecho a movilizarse libremente, a estudiar y a trabajar. Hago un llamado a los dirigentes de la CONAIE para que recapaciten y respeten el derecho de la gran mayoría que no quiere el caos. No vamos a permitir la interrupción de vías y carreteras. No vamos a permitir la toma de pozos petroleros y de ningún servicio público. Acciones que están prohibidas por la Constitución y las leyes. Quienes intenten estas acciones vandálicas deben saber que tomaremos todas las medidas necesarias y aplicaremos las leyes con todo el rigor posible. Tengo las mejores intenciones. Tengo la voluntad para cambiar el Ecuador. No podemos parar. Tenemos que unirnos y trabajar fuerte para sacar al Ecuador adelante. Esa la intervención del presidente de la República. En estos 2 minutos que acabamos de escuchar, el presidente Lasso no dice media palabra sobre las demandas planteadas por los sectores sociales. No dice media palabra. Simplemente dice o habla de cuánto le ha costado al país tratar de reactivarse, que estamos en el camino de la reactivación, que no conviene una paralización, le pide a la CONAIE que recapacite.
No sé si yo no escuché o se me pasó, díganme ustedes. Yo no escuché que el presidente les haya tendido la mano para conversar. No escuché que les haya dicho, les espero hoy a las 10 de la mañana en Carondelet. O sea, no, en este mensaje del presidente Lasso, yo le encuentro una postura de tratar de tender la mano para conversar y decirles, a ver, señores, sentémonos, dejémonos de cosas y vamos viendo qué es lo que ustedes necesitan y busquemos puntos intermedios. En ninguna parte el presidente Lasso se refiere a la plataforma de lucha de los sectores sociales, en ninguna parte. Básicamente de la CONAIE, porque se refiere puntualmente a la CONAIE. Le pide a la CONAIE que recapacite, pero no se refiere en ninguna parte de su intervención a la plataforma de lucha de los señores de la CONAIE. Luego, y a propósito de un mensaje que recibo, gracias Andrés, el presidente un día habla de unidad, habla de bajar las tensiones, de acercar posiciones como lo hizo en su informe del 24 de mayo. Y 1 o 2 semanas después volvió a hablar del famoso triunvirato de la conspiración en una intervención de Diario Expreso. Una entrevista que concedió al equipo editorial de Diario Expreso. O sea, ¿cómo se puede tratar de conciliar posiciones si un momento el presidente habla de unidad, pero a la vuelta de la esquina confronta con los sectores? ¿Cómo acercamos posiciones si no cedemos? O si al menos en la práctica no demostramos lo que decimos en el discurso. A mí me hubiese encantado que en la intervención del día de ayer, que le acabamos de ver el presidente Lasso, que tiene legítimo derecho de expresar la postura de gobierno, porque el presidente Lasso es el jefe del Estado y tiene legítimo derecho de plantear la postura de gobierno, pero que en esta intervención el presidente Lasso acerque posiciones, tienda puentes para conversar. Y obviamente yo estoy de acuerdo cuando el presidente Lasso dice que a los anarquistas o a quienes atenten contra los servicios públicos o se vayan contra la Constitución o vandalicen las protestas, habrá que sancionarlos con el máximo rigor de la ley. De acuerdo. Ya no a la violencia. Yo no voy jamás. No lo hice en octubre de 2019, no lo hago hoy. No lo hice antes, no lo hago hoy. Jamás voy a estar de acuerdo con la violencia. Sí defiendo el legítimo derecho a la protesta, sin duda alguna. No a la violencia, no a destruir los bienes públicos o la propiedad privada. De acuerdo en esa parte. Pero al mismo tiempo ese mensaje debió haber estado acompañado de una postura de conciliación, más que de confrontación, acercando posiciones para tratar de conversar y tratar de bajar un poquito las tensiones, porque este país ya no da para más. No da para más. A nadie le conviene que el país se paralice. A nadie. Pero si las partes no ceden en sus posturas, en el medio los ciudadanos seremos los perjudicados. Esto dijo Lasso. ¿Qué dijo anoche Leonidas Issa, ratificando el inicio de la movilización? Roberto Carlos. Que desde esta medianoche, en todo el territorio nacional, hay una decisión colectiva a las cuales hemos convocado de manera conjunta a todos los compañeros a plegarnos a esta movilización nacional de carácter nacional e indefinido. En primera instancia, una movilización que se sostendrá en el territorio de todo el pueblo ecuatoriano. Debemos decir al gobierno nacional, luego que nos ha acusado que somos violentos, somos terroristas, que no tenemos propuestas, le queremos decir al presidente de la República, el 11 de junio, en la provincia de Cotopaxi, con más de 5,000 personas, se presentó en primera instancia las propuestas que ahora ratificamos como una demanda nacional. Nosotros, en su debido momento, antes de que incremente el precio de los combustibles, habíamos manifestado, en este caso, que debe ser congelado en $1.50 el diésel y en $2.10 la gasolina.
Sin embargo, en este momento, el presidente de la República en su debido momento dijo que con el precio de los combustibles no iba a pasar absolutamente nada. Cuando en este momento el incremento del precio de los combustibles ha generado en todo el sistema económico, ha generado dos cosas. Uno, que la capacidad de todas las unidades productivas, la capacidad de recaudación por costos de inversión. Y un segundo elemento, en este caso, incremento de los precios de las cosas a partir de la especulación. El presidente de la República llamó a los ecuatorianos a no preocuparnos, pero sin embargo no ha tenido una política de control de precios, no ha tenido una política que vaya a paliar todo el tema de lo que significa el incremento de los productos de primera necesidad. Por ello nos parece importante que en este punto, si el Yo, por ejemplo, con esa parte que dice Leonidas Sisa estoy totalmente de acuerdo y lo he expresado en este espacio. Y a ustedes que me honran con su sintonía cada mañana, les consta. Les invito a hacer un ejercicio de memoria de lo que este periodista ha expresado de manera recurrente. No basta con el argumento de que por la guerra de Rusia a Ucrania el precio del aceite se ha disparado. Porque hay factores exógenos que uno puede entender. Hay factores exógenos. Que el costo de la materia prima, que la crisis Rusia-Ucrania, que la crisis de los contenedores, etcétera. Hay un montón de factores exógenos. Pero también hay políticas públicas que se pueden diseñar desde la administración gubernamental, porque para eso uno elige un presidente y para eso uno elige un gobierno. Para minimizar esos impactos. Para minimizar, no para eliminar, porque no son impactos que dependen exclusivamente de la decisión que pueda adoptar un gobierno. Son impactos externos. Pero lo que uno espera de un gobierno, del gobernante, es o son medidas creativas para poder minimizar de alguna manera esos impactos y que eso no permita que haya una afectación tan grande como estamos sintiendo los ecuatorianos respecto del alto costo de la vida. Porque hay un impacto muy complejo. Uno cuando va al mercado cada semana o al supermercado cada semana se encuentra con los precios por las nubes. Y no nos podemos conformar solamente con el argumento de que, es por la guerra Rusia-Ucrania. No. Más allá de los factores externos que son reales, el gobierno está obligado a aplicar mecanismos para tratar de minimizar esos impactos. Y acá, ¿qué es lo que uno siente? Que simplemente no hay una política pública en ese sentido. Ahora bien, yo voy a ratificar mi postura que la expresé en octubre de 2019. Y cuando yo expresé esa postura, a mí me acusaron de morenista. Les juro. Para quienes no me seguían en ese tiempo y me siguen hoy, en octubre de 2019 a mí me acusaron de morenista. Porque yo sí estaba de acuerdo con la eliminación de los subsidios, en el sentido de que no tiene caso que los ricos paguen igual que los pobres y que los subsidios deben servir para beneficiar a los que menos tienen. Pero al mismo tiempo, así como esta es una línea de pensamiento que yo tengo, o sea, yo no creo que el subsidio es bueno o malo per se. El subsidio es necesario para cierto grupo social. No puedes subsidiar a todo el mundo. Por ejemplo, a mí sí me parece que el subsidio al gas de uso doméstico es un subsidio perverso. A mí, y lo he dicho siempre. El subsidio al gas de uso doméstico es un subsidio perverso. Porque el mismo precio, $1.60 que es el valor oficial, o $3.50 que es lo que le cobran cuando le van a dejar a la casa en la camioneta, lo pagan los ricos y lo pagan los pobres. Todos. Absolutamente todos. No tiene sentido que los ricos paguen $3.50 o $1.50 por un cilindro de gas de uso doméstico. No tiene sentido que haya restaurantes que utilizan un cilindro de 15 kilos que vale $1.60 o $3.50 para una actividad comercial. Son distorsiones de ese subsidio. Pero ese subsidio no lo tocan. Y no lo tocan porque no entiendo cómo a nadie se le ocurre un mecanismo de focalización de ese subsidio. Pero tiene que ser esto planificado. Y voy a regresar a octubre de 2019. ¿Saben cuál fue el problema del decreto ejecutivo de Moreno? Que primero nos engañaron
porque nos tuvieron un mes hablando de la reforma tributaria para elevar en 3 puntos el IVA, del 12 al 15%, allá por septiembre del 2019. Hasta los señores de las cámaras de la producción se declararon sorprendidos porque no tenían idea de que finalmente la medida no iba a ser enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma tributaria, sino la eliminación del subsidio a los combustibles. No hubo un diálogo previo, no hubo una planificación, no hubo el diseño de una política para decir, bueno, a estos sectores de alguna manera les vamos a quitar el subsidio. Porque los que más tienen no tienen por qué recibir un subsidio de los combustibles. No tienen por qué. Y el error, o al menos la zapada o la viveza del gobierno anterior, fue el embobarnos durante un mes hablando de cualquier cosa y luego meternos el decreto ejecutivo 883 para eliminar el subsidio de las gasolinas por las tranqueras. Eso nos hicieron. Nunca hubo un debate previo. Nunca se invitó a los indígenas, a los transportistas pesados, de pasajeros, de escolares, etcétera. Nunca se invitó a los sectores empresariales, a la sociedad civil organizada, para tratar de cada uno aportar y llegar a consensos mínimos de cómo se debería eliminar gradualmente ese subsidio. De cómo se debería, por ejemplo, aprovechar la producción eléctrica que hoy tenemos en el Ecuador, donde somos autosuficientes en la generación eléctrica, para ir paulatinamente reemplazando el uso de combustibles fósiles por energías limpias. Y perdónenme, aquí en el Ecuador destrozaron un plan que a mí siempre me pareció interesante, que era el de las cocinas de inducción. Por ejemplo, que si ese plan tenía distorsiones, había que corregirlo y no eliminarlo. Pero había que empezar a generar condiciones para ir migrando en el uso de los combustibles, y ver de qué manera vamos bajando o focalizando el subsidio a los combustibles. Nada de eso ha ocurrido en el Ecuador. Y eso nos hicieron en el gobierno anterior. Y en este gobierno no ha iniciado tampoco un debate nacional. El gobierno del presidente Lasso se ha mostrado renuente a iniciar un debate nacional sobre la naturaleza de los subsidios a los combustibles. Ahora, esta primera propuesta que hace la CONAIE, de que bajen los precios de los combustibles, dice, reducción y no más subida del precio de los combustibles. Hay que recordar que está congelado el valor del diésel y de la gasolina extra. Ojo, no está derogado el decreto, está congelado nomás, suspendida la aplicación del decreto, para el caso de la extra y del diésel, pero no se ha movido. Ellos piden que regrese el diésel a un valor de $1.50 y la extra y Ecopaís un valor de 2.10. El gobierno se muestra renuente a aquello. Tampoco se están buscando puntos intermedios en esto. En el caso de la Super, al día de hoy hay estaciones de servicio que la venden casi en $5. Revisé una fotografía de la colega Teresa Menéndez. 4.93 en una estación de servicio. Y la gasolina Super no es una gasolina que lo ocupan solo los ricos, como he señalado en varias ocasiones. La gasolina Super también la ocupa la clase media. Y he puesto el ejemplo de que a una persona de clase media, trabajador con relación de dependencia, que hace un esfuerzo y se compra un carrito de $20,000, de $21,000, que no es un carro de un rico, pues, lo primero que le dicen a la concesionaria, póngale Super. Porque también aquí en estas horas hay una falacia, ¿no? Comparar con precios de otros países, los precios internacionales de otros países, cuando aquí la gasolina es muy mala. La gasolina Super de 92 octanos, que supuestamente es de 92 octanos, hay quienes dicen o creen que no tiene 92 octanos. La extra tiene 85 octanos, alto contenido de azufre. Tenemos una calidad de combustibles muy mala aquí en el Ecuador. Esa es la primera plataforma de lucha. Luego, alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de tasas de interés en el sistema financiero. Siéntense a conversar. Precios justos en los precios del campo, en los productos del campo. Leche, arroz, bananos, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más. Y no al cobro de regalías en las flores. Yo quisiera saber si este tercer punto,
Se han sentado a conversar en realidad, en serio. Porque de esto poco se habla. Solamente se habla del tema de la gasolina, ¿eh? No se habla de esto otro que estoy leyendo. Empleo y derechos laborales, políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Se olvidaron de la reforma tributaria. Perdón, de la reforma laboral. El presidente Lasso ofreció que para inicios de este año iba a comenzar un debate nacional sobre la reforma laboral. Estamos 13 de junio. Estamos cerrando, casi cerrando el primer semestre del año. Y no se ha dado ese debate sobre la calidad del trabajo, sobre la reforma laboral. ¿Se acuerdan cuando la Asamblea le devolvió en septiembre del año pasado el proyecto de ley creando oportunidades al presidente Lasso? El presidente Lasso dijo que no iba a mandar un proyecto de reforma tributaria, sino que iba a someter a socialización los temas, un proyecto de reforma laboral, sino que iba a someter a socialización los temas laborales al Ecuador a partir de enero. Estamos junio y no ha germinado ese tema. Moratoria de la ampliación de la frontera extractiva minera petrolera, auditoría y reparación integral de los impactos socioambientales para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Respeto a los 21 derechos colectivos. Alto a la privatización de los sectores estratégicos. Política de control de precios y especulación en el mercado de los productos de primera necesidad. Salud y educación, presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia. Hay varios temas que a mí sí me parecen lógicos en esta plataforma de lucha de la CONAIE. Por ejemplo, seguridad, protección y generación de políticas públicas para frenar la ola de violencia. Eso no solamente lo pide la CONAIE, creo que lo pedimos todos. Lo pido yo, lo piden ustedes, lo pedimos todos. Salud y educación, por el amor de Dios. No hay medicinas en los hospitales. Y de esto hemos conversado con ustedes en varias ocasiones. Ayer, por ejemplo, querida audiencia, ocurrió un siniestro de tránsito en la provincia de Cotopaxi. Entiendo que salieron a trotar o a hacer ejercicios en el sector de La Cocha un grupo de aspirantes a policías y fueron atropellados. Uno falleció. Y de las denuncias que se recibieron posteriormente es que fueron trasladados al hospital del IES de La Tacunga, los heridos, y no había medicamentos, no había medicinas, y tampoco había ambulancias. Eso es grave. Y yo estoy de acuerdo con esa parte de la plataforma de lucha de la CONAIE. La política de control de precios, tal vez no el control de precios, pero sí establecer medidas creativas para evitar que el impacto exógeno de la economía nos afecte cuando vamos al mercado de una manera tan grande, pero tan grande. Y no nos encontramos con un aceite que valía $2,85 a $6. O con un sazonador que valía $6 a $10. O con un queso mozzarella que costaba $6 en $10. ¿Qué está haciendo el gobierno en esa materia? El tema de la privatización, que entiendo no está claro sobre todo esto que se ha mencionado. Banco del Pacífico, Hidroeléctricas, SNT, Carretera, Salud, entre otras. Entiendo que lo único tangible en este momento es el tema del Banco del Pacífico. Lo único tangible. Respeto a los 21 derechos colectivos. Educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa libre informada, organización y determinación de los pueblos indígenas. Está consagrada en la Constitución. Eso es de cumplimiento obligatorio. Hay que discutir el tema de la ampliación de la frontera extractiva. Porque está claro que el Ecuador no puede dejar el extractivismo en este momento. No puede dejar la explotación petrolera, tampoco la explotación minera. Habría que ver también cuál fue la postura de Lasso en su momento, cuando, por ejemplo, en el gobierno de Correa plantearon la explotación o la intervención petrolera en los bloques del Parque Nacional de Yasuní. A ver si hay algún tipo de síntesis entre lo que se decía antes y lo que se dice hoy. Empleo y derechos laborales, lo que acabo de decir. Precios justos en el campo. El tema del alivio económico habría que discutirlo. Pero solamente nos hemos quedado en el tema del precio de los combustibles. Y no puede ser posible que solamente en el Ecuador se crea que el único tema para debatir o lo único que les interesa a los indígenas es el precio de la gasolina. Hay una serie de temas para hablar.
hay una serie de temas para analizar y para debatir, y sobre los cuales se espera una respuesta por parte del Ejecutivo. Frente a esto, ¿no les parece a ustedes lógico que el Ejecutivo debería estar obligado a sentarse a conversar con esos sectores, a acercar posiciones y buscar consensos? ¿No les parece? Sin embargo, hemos llegado a un punto en el cual hay movilizaciones. A ver, acá me pasan una fotografía. La Panamericana Norte, me dicen, está cerrada. Entiendo que esto es en el sector de Oyacoto, o sea, más abajo de Calderón. Está cerrada la Panamericana. Tengo un reporte de carreteras que ya les voy a contar en este momento. Es el último reporte que me ha llegado sobre carreteras. La Confeniae, por ejemplo, en su cuenta Twitter dice: cierre de vías en la carretera Puyo-Tena. Acá también hay algunos cierres viales en Quito. A nivel de carreteras, esto lo proporciona el ECU 911. Quito Machachi cerrada, peaje de Machachi por manifestaciones. Aloac Santo Domingo habilitada, Guayabamba Cusumano habilitada, Intervalles Ruta Viva cerrada, peaje del Intervalles por manifestaciones. Guayabamba Calderón cerrada por manifestaciones en el kilómetro 1 de ingreso a San Miguel del Común. Guayabamba Tabacundo Cajas habilitada, Tabacundo Cajas cerrada en el peaje por manifestaciones. Quito Calacalí habilitada, Calacalí Nanegalito habilitada, Nanegalito San Miguel de los Bancos habilitada, San Miguel de los Bancos Puerto Quito habilitada, San Miguel de los Bancos Las Mercedes habilitada, San Miguel de los Bancos habilitada, dice. Quito Pifo habilitada. Bueno, el resto de vías que tengo acá están habilitadas. En la parte norte, Ibarra Salinas a Carolina Lita parcialmente habilitada, el resto de vías habilitadas en el sector de Imbabura. Acá dicen manifestación social, localización en el peaje del Intervalles, que ya les dije. Manifestación social. Se cierra la vía de primer orden con palos y material pétreo. La vía Baños Puyo cerrada. Cierre de vía en el sector de la Tezulay, altura de la Y, ingreso a Madre Tierra por aglomeración de personas. La E35 Ambato Quito, que está cerrada, que ya les comenté. Ese es el reporte que tengo hasta este momento sobre el cierre de las vías. Acá me da, gracias Andrés, me envían un reporte en este momento. Hay 14 vías cerradas en este momento, a esta hora, 7:06. 14 vías cerradas, 27 parcialmente habilitadas, 3 vías habilitadas con restricción vehicular. A esta hora, el reporte que tenemos: 14 vías cerradas, 27 parcialmente habilitadas, 3 vías habilitadas con restricción vehicular. Acá también me reportan, gracias, ¿quién me escribe? Gracias a los panas de Comunica, gracias. Imbabura sin novedad a esta hora de la mañana, apenas empiezan a concentrarse personas en el sector del Redondel González Suárez, ingreso sur de la provincia. Eso me acaban de pasar por acá. ¿Qué otro reporte? Acá me dice, gracias Hugo, la Ruta Viva está habilitada. Sí hay acceso por la Ruta Viva al aeropuerto Mariscal Sucre, por el lado de Oyacoto, o sea, la vía Collas, no hay cómo pasar. Estoy revisando algunos de los mensajes que me han llegado sobre el comportamiento de las vías. ¿Qué me dice Tere? Me dicen que en Guayaquil no hay problemas, en Cotopaxi y en Chimborazo sí hay. Gracias a David Torres, que me envía. Según el análisis histórico de la Policía Nacional, se espera que en la provincia de Imbabura existan 11 puntos de bloqueo, que estar expectantes de aquello y también expectantes de cómo reacciona el gobierno durante el curso de la jornada del día de hoy. Bueno,
Voy a cerrar el comentario, les alerto. Vamos a tener un análisis con Osvaldo Moreno en minutos. Vamos a tener análisis integral con el politólogo Osvaldo Moreno. Luego tendremos una visión de la CONAIE con Agustín Cachicuendo, dirigente de la CONAIE. Nos va a dar su visión sobre esta primera jornada de manifestaciones y luego tendremos el contraste junto a Luis Pachala, quien es el secretario de los Pueblos y Nacionalidades. Estaremos abordando, miren ustedes, diversas aristas para que cada uno haga su propia valoración. Hemos tenido una gran audiencia a esta hora de la mañana por parte de quienes nos siguen como cada mañana, ¿no? Como cada mañana. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.